45 minutos. Como por ejemplo... Comida no va a haber, eso sí. Seguro, pero ¿sabes qué sí va a haber? Sí. Va a haber diversión, va a haber entretenimiento, va a haber información. Sí, ¿por qué? Va a haber texto, va a haber contexto y va a haber autor con Lautaro Pisaco. Bienvenido otra vez. Buena, muchas gracias. Ay, dejaron la vara muy alta. Ahora siento que no puedo llegar a alcanzar. Sostenela. Disimulá un poco. Vamos a hacer el esfuerzo. Vos podés. Sí, la columna de hoy viene por un lado que escuchá a los chicos de Qué Rompimos, si se puede pasar el video, muchas gracias. Hablando un poco sobre lo que es la escuela de Frankfurt, sí. Ahí está el video. C90, llegando al party en la C90. Tomando la escuela de Frankfurt, podemos considerar la música parte de las industrias culturales que siempre tienen de trasfondo una ideología política determinada y son en última instancia una forma de reproducción de las ideologías dominantes. En la historia argentina, siempre las músicas populares se anteceden a grandes ciclos políticos. En la década del 90 nace toda esta música frívola, si se quiere decir, como batida de coco, algo más live, una cosita ahí, medio todo es una joda. Precediendo el 2001 aparece toda esta música de rock nacional combativo, ¿no? Antisistema. La cumbia villera que se antecede a un gobierno con más sensibilidades populares como la de Néstor Kirchner. Finalmente, del 2015 al 2019, yo creo que se vino la anticipación musical de la era Javier Milei con el trap y todas sus reivindicaciones a tener más dinero y ser mejor persona por tener más dinero. Esto es una temática muy reiterada en la música trap, donde el dinero hace a la persona, ¿no? No es una moto de alta gama ni la moto que todo el piberío quiere. No, justamente por eso hoy tenemos una reivindicación de los sectores populares en una música cuya ideología dominante era tener plata, era ser rico y que las personas valían por su dinero. C90 fue un oasis dentro de toda esa corriente musical que justamente nos demostró que una persona podía valer por otra cosa y no por el dinero. Ahí estábamos. Tomó como disparador esto. Me pareció muy interesante aclarar también que es un simple recorte, sí. Y capaz no se puede tomar como un análisis totalitario de la situación, pero sí me pareció interesante como una especie de disparador, tal vez. Bien. Permitime hacer un paréntesis, perdón, Lauti, que la gente de Qué Rompimos, le vamos a mandar un saludo porque va a ver esta columna. Ellos son Juani y Fede de Larragueta. Juani es sociólogo y Fede es profe de educación física, son amigos además y militantes, y crean contenido, hacen vivos en YouTube, también los pueden encontrar en sus redes como Qué Rompimos _ y es muy interesante los análisis que hacen, así que bueno, nada, quería mencionarlo. Ah, gracias. Para dar contexto. Sí, está perfecto. Empezando, ¿qué es la Escuela de Frankfurt? Los que pasamos por la Facultad de Periodismo, muchos ya lo sabremos. Sí, claro. Pero primer año ya. Sí, primer año, introducción al pensamiento político. Yo lo llamaba de diferente modo porque vengo de otra carrera, Antecedentes del campo de la comunicación. Ahí está, yo ya me confundo igual. De la comunicación. Exactamente. Ahí va. Básicamente es una escuela de pensamiento originaria de Alemania, y que con el ascenso del nazismo en el año 33, al ser marxistas, judíos y también tener raíces en el psicoanálisis, se vieron un poco en la obligación de irse del país y muchos de ellos llegaron a lo que fue Estados Unidos en pleno ascenso económico, ¿no? Y ahí empezaron a ver lo que era Hollywood, la radio, la publicidad, porque si hay algo en lo que son buenos los estadounidenses es en generar esa cultura, en generar propaganda. Iba a decir la propaganda. Me parece capaz un poco fuerte decirlo así, pero son prácticamente si no son los inventores, son como los que más han propulsado lo que es la propaganda. Y a diferencia de los nazis, capaz, los nazis tenían una propaganda capaz más militar. Tenían, por ejemplo, la Galería de Arte Degenerado, que directamente lo que hacían era poner obras de arte judías y obras de arte capaz un poco más voladas y decir, esto es lo degenerado. Y por otro lado te mostraban lo que era el arte real, ¿no? Y mostraban mucho lo que eran pinturas de generales, como alzando, ¿viste? La figura del general como si fuera el rey en la antigüedad. El cine bélico de ellos. Exactamente. Y por el lado estadounidense también se veía mucho lo que es Hollywood. Entonces ahí se empezó a generar una teoría
sobre cómo desde la cultura también se genera una alienación. ¿No? Si podemos pasar el otro video que quería mostrar, que es de Charles Chaplin. Section 5, give it a limit. A tiempos modernos. Sí, claro. Ahí está, vamos a pisarlo un poco porque el inglés no es algo que sea muy radial acá en estos momentos. Película clásica, si las hay, Claro. también para ver en la facultad. Y que muestra al hombre alienado. Claro, un clásico. Ahí se ve a Chaplin básicamente loco en la fábrica, convirtiéndose en parte en la fábrica. Se muestra el reloj, ¿no? Parte Cómo se te de la maquinaria. cómo se te controla el tiempo cuando estás en la fábrica. Y algo muy lindo de esta película, una especie de moraleja que cuando se logra alejar de esa alienación el personaje, cuando encuentra el amor, ¿no? El amor es como uno de esos únicos lugares en donde no se te puede meter el poder y decidir sobre vos. Pero sí empezó a ver la escuela de Frankfurt, que esa alienación no solo pasaba en la fábrica, sino en la cultura. De ahí sale un poco también el análisis que se hace. Nada, me pareció interesante recordarlo un poco, hacer un repaso por libros viejos de primer año. Sí, Parece también perfecto. por ahí la palabra alienación a mí me resuena un poco bastante. También pensar en esto de la formación de sentidos, ¿no? Y la formación Claro. de opinión, la construcción de sentidos desde lo cultural. Claro, si en la película te muestran que primero Cuba es el malo, que Rusia es el malo, ¿viste? En Rocky peleándose Claro, la Guerra Fría. contra el ruso. Y eso es un poco una especie de formación, una bajada de línea que también es como capaz de lo más peligroso porque es indirecta. No te Por está supuesto. diciendo directamente los rusos son malos, no, te lo están mostrando y al ser un consumo cultural capaz uno si no se lo pone a pensar críticamente no lo reflexiona. Pero eso sucede, bueno, iba a decir en contenido más actual, iba a citar una película de hace 30 años, pero en El Rey León, las hienas, digo, ahora no me acuerdo en el idioma original qué idioma hablaban ellas, o sea, qué tono tenía, qué tonada tenían, pero en la traducción latinoamericana son mexicanas y son del estereotipo mexicano más burdo que viste en Claro. tu vida. O Sebastián de la Sirenita es hawaiano. Y así digo, eso sucede y está metido en el contenido incluso y sobre todo infantil. Claro, y lo que también se empieza a pensar es que con el tema de la industria, de empezar a generar cuestiones en masa, se empieza a generar una cultura de masas, un consumo de masas, en donde el arte ya no era ir a verlo al teatro o ir a verlo, qué sé yo, a la Mona Lisa en persona. ¿Para qué querés eso si tenés 30.000 estampillas producidas en serie de la Mona Lisa? Ese consumo en masas. Un poco, ¿no? La crítica de Andy Warhol. Claro, que si te pones a pensar también lo puedes criticar por el lado elitista, porque ¿quién puede permitirse ir a ver la Mona Lisa? Pero tampoco estamos acá para cuestionar esas cosas. Se entendió el ejemplo. Sí, igual. sí. Bien, y ahora cómo viajamos desde la escuela de Frankfurt hasta el trap en Argentina. Al trap en Argentina. Exactamente. Bueno, empezando un poco por lo que es el internet. Ok. Hablando de cultura Bien. de masas. Porque el trap lo que tiene mucho es que su popularidad se debe al internet en gran parte. Llega a Argentina gracias al internet, no por grandes discográficas capaz, o porque vino este artista a tocar al país y de repente hubo una explosión. No. El trap, sí. al igual que el rap, tiene algo que es muy casero y que con la aparición de las computadoras, de repente el que estaba en su casa podía grabar una canción. Podía hacer su propia producción Sí, sí, completamente tiene que ver con la época. desde cero en su computadora y subirla a internet. Por ejemplo, SoundCloud es otra aplicación, otra web que ha jugado un papel clave en la popularización del trap. Algunos referentes son Travis Scott en Estados Unidos o Kid Keo en España. Y acá en Argentina, por esas épocas, 2015 más o menos, se populariza lo que es el quinto escalón. Si podemos pasar el otro video. Y hay dos figuras clave en el quinto escalón. Que es como una competencia el quinto escalón. Claro, el quinto Bien. escalón era una competencia de rap. Ese es un jovencísimo Duki. Jovencísimo en Sin sus tatuajes. inicios. Sí, sí. Y Paulo Londra al lado de él. Claro.
micrófono. Bro, estoy ready, un flow que escribí, buena barra y Parison. De que quiere, no tiene nada. Suelta los chistes, no tiene rap. Podrías hacer curso de stand-up, ahí al menos te podrían pagar. Estos dos jovencitos que estábamos viendo en pantalla o escuchando, Duki y Paulo Londra, ¿no? Fueron como un poco los diferentes ellos, porque en un mundo que estaba empezando a ganar fama, el rap, las batallas, en donde el objetivo era insultar al otro a través de la lírica, en el rap siempre se benefició mucho la letra, estas personas venían a traer musicalidad a la escena. No destacaban por la letra, destacaban por lo bien que sonaban al oído, ¿no? Entonces empezaron a generar fama y es ahí donde uno de los premios del quinto escalón era una grabación en estudio. Ok. Duki se gana esa grabación y saca No Vendo Trap, ¿no? Una de las primeras canciones del trap argentino que se pega, que está claramente influenciado por el trap estadounidense, que se diferencia del rap por sus sonidos más oscuros, capaz. También las percusiones. Hay una distinción en las percusiones. En el rap se usa mucho lo que es el bombo y caja. Bueno, buen beatbox. Sí, y en la percusión del trap es más enfocada en el hi-hat. ¿Qué es el hi-hat? El platillo agudo. Ok. Toma pavo. Todo así, bien repetido. Esa es como la forma principal de diferenciar los dos géneros, ¿no? Entonces, el rap. Es bombo y caja. El trap. Vamos. 221-508-2447. Si querés que el Lauti te dé clase, consulta. En una de esas. Nunca lo había pensado, clase de beatbox. Bueno, Sería Educación musical interesante. en vivo. Sigamos, Lauti. ¿Y qué es el trap? Se preguntarán. Sí. Trap hace referencia a las trap house de Estados Unidos, que eran las casas trampa, la traducción, que era donde se vendían sustancias ilícitas, Ajá. porque era No difícil legales. de salir. Por eso la trampa, ¿no? Y estaba mucho lo que era la vida del trap, que era el gángster, que vendía las sustancias ilícitas, que andaba con armas, y todo ese concepto llega acá a la Argentina y Duki lo adopta, por ejemplo, con Modo Diablo, que era su crew, los tatuajes en la cara, lo que allá en Estados Unidos son las señas gangsters, se empiezan a mostrar en los videoclips también lo que son las señas gangster y, por ejemplo, eso después de a poco, se fue transformando en lo que mencionan los chicos de Que Rompimos. Si podemos pasar el siguiente video, por favor. En los videoclips se muestran mansiones, ¿no? En uno de los últimos videoclips, Givenchy. Se muestran mansiones y se habla de que tengo plata y que de repente puedo comprar cosas Gucci, porque eso también es parte de la vida del trap, ¿no? Como avanzar y tener más plata. Ostentosa. Claro, pero en la vida del trap sería a través de las sustancias ilícitas. Acá se lavó un poco esa parte gángster, porque no existe acá tanto eso del gángster. Sí, está bien. Se lavó un poco y de repente se fue transformando a ser exitoso, tengo plata y si yo puedo, vos podés, y si sos pobre porque querés. Ok, complicado el discurso. Es un poco el discurso también lo que mencionaban los chicos, ¿no? Un poco lo que es la era Milei. Ahí podemos ver el videoclip, que vemos una pileta con Sí, fiesta. refiere a una marca internacional francesa. Sí, muchos colores. Hay una mansión de repente en medio del bosque. No sé de dónde habrán sacado eso. Hermoso lugar, por cierto. Sí. Ahí ya estamos viendo. Sí. No me quejaría igual de tener esa mansión yo, No, nadie. Pero bueno, digo, hay algo, quizás esto de la era Milei, que pase por el discurso meritocrático, decís vos. Sí. Yo creo que, viene de la mano de esa meritocracia el pensamiento. No me voy a animar a decir del trap, ni me voy a animar a hacer ese análisis sociológico, pero sí viene de la mano, por lo menos a nivel discursivo, de la meritocracia. ¿Entendés? De ganar y de progresar a través del éxito individual, ¿no? Bien. Pero esa es una de las ramas que se han popularizado en el trap. Porque mientras por un lado estaba Duki con el No Vendo Trap y el Modo Diablo, Por el otro,
El otro era Paulo Londra, que era otro de los grandes musicalizadores, que su primer canción, saliendo unos meses después de No Vendo Trap, fue Relax, que dice, ahora me siento mejor, tengo familia y encima mi bros, y habla de Dios que lo cuida, y es un romántico, Paulo. Es otro tipo de trap, otro tipo de rap, más amoroso, que a Paulo lo abrazó un poco más el mercado, ¿no? Hoy capaz no está en esa cima que estaba en su momento porque, bueno, tuvo problemas con las discográficas. Eso te iba a decir. Tuvo un parate, pero a mi entender, si no hubiera tenido ese problema, hoy sería top 1 cada canción que saque. Porque al ser como más family friendly, sí. Más apto para todo público. Más apto para todo público, lo adoptó un poco más el mercado, y llegando a nivel internacional, con llegadas que ni siquiera Duki, que en su momento era la explosión, ha llegado a tener, ¿no? Y por otro lado, si podemos pasar al siguiente video, hay otra línea, capaz no tan mencionada, capaz un poco más under, del rap, que también ha aparecido en el quinto escalón, pero no surge de ahí, que yo pongo de ejemplo a Acru. Ok. ¿Por qué lo pones de ejemplo, Lautaro? Porque... ahí. Te tengo cara a cara y ya no me sos rival. Yo suelto rap en párrafos, se muere como Lázaro, van a reventar el tártaro. Rap que te está jodiendo todo el párpado, cortaron las raíces pero sigue vivo el álamo. Estás viendo los consejos, 3 contra 1, claro, tenía que ser parejo. Yo le gano por mucho. Ey, infame, te quiere manchar, me toca con Porque va por otra línea en donde este tipo de rap sí prioriza la letra, pero es una letra más poética. Hay otras referencias culturales. Hay referencias culturales, está hablando de Lázaro, del Tártaro, referencias a la mitología griega. En un momento, en vez de decirle que le va a ganar, le dice cortaron las raíces, pero sigue vivo el álamo. Hay una búsqueda de una poesía ahí que va por otro lado, que no tiene que ver con... Ahí el mérito o la gracia de ese rap no tiene que ver con ostentar. O sí, se ostenta, pero lo poético que soy. Hay una canción de Acru que es de mis favoritas que dice: Los ángeles sí tienen vicio, fuman y beben ya que viven bajo otro concepto de ser libres. Ok. Lo que tiene particularmente este rapero igual es que siempre ha ido por otro lado. A mi entender. Si la moda iba por ese lado del trap, por eso se dice que es más under, ¿no? Porque siempre estuvo en su mundo ese tipo de... Si podemos pasar, por ejemplo, el siguiente videoclip, ahí estamos escuchando de fondo a Acru. Que no me cueste tiempo, se baja a llevar mi plata. Vida de rata, la rueda volvió al inicio. Sensible como el silencio, hablé con el vacío en un precipicio. Incluso en el videoclip no hay imágenes de mansiones, hay otra búsqueda artística, una chica que baila, cartas mostrándose, darle un sentido a la obra, Una más casa poético. abandonada, quizás. Claro, Hay más oscuridad, claro. es más minimalista. Vida de rata, la rueda volvió al inicio. Los ángeles sí tienen vicios, fuman y beben ya que viven bajo otro concepto de estar limpios. Lo que no me cueste tiempo se baja a llevar mi plata. Vida de rata, la rueda volvió al inicio. Sensible como el silencio, hablé con el vacío en un precipicio. Y es cierto, la luz apostó por mí al verme reír casi muerto. Como el sol por una flor en el desierto. Para ganar primero hay que entender el juego. Mi origen es un papel virgen como ojos de un ciego. Yo no tengo miedo a tocar el suelo. Si la luna besó a la tierra para levantarse de nuevo. Sácame la ropa y no el cuero. Matar a las horas. Bueno, temazo, podría estar escuchándolo hasta el final. Pero eso, es otro tipo de búsqueda la que hay en ese lado. Y nada, hay un poco... Dice un montón de cosas en esa canción, Lautaro. Un montón de cosas. Y la línea de él, en las entrevistas, ¿no? Se puede ver que... Lo que él menciona en las entrevistas es capaz priorizar un poco más la familia. Viene por ese lado, ¿no? Como el barrio, la familia. Él ha contado en una entrevista, por ejemplo, que es una persona muy querida en el ambiente, que él en las compes juntaba plata
Acru para comprarle los auriculares al viejo, que se estaba quedando sordo y estaba empezando a tener cataratas, ¿no? Y le entran a robar a la casa. Para las cataratas con... Pará, me perdí. Ambas dos, tenía ambas dos el viejo. Bien, Ok, bien. auriculares Sí, no, audífonos. sí. Audífonos, perdón. Ahí va. Y las cataratas son los ojos. Claro, él cuenta eso, ¿no? Que el viejo estaba empezando a quedarse sordo y ciego y entonces estaba juntando plata para comprarle los audífonos, entran y para le ayudarlo. roban. Entran, le roban y en todo ese quilombo se organiza una competencia para recaudar fondos y poder comprarle. Es otro tipo de lógica, capaz un poco más comunitaria, si querés llamarlo, no sé si lo llamaría así, pero donde no... La búsqueda no es el éxito ahí. No, la búsqueda y es a ver, el bienestar perdón, personal y de la familia. Lautaro, escuchando, ¿no? la anécdota, te interrumpí, digo, tenía ceguera y sordera. Una búsqueda desde aquel que no tiene todas las posibilidades. O sea, Claro. había que juntar la guita para un audífono. Que cuesta Sí, y sí, que a un sí, montón cuesta de gente, muchísimo. ¿no? Hablando de discapacidad en este país. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y él mismo menciona que no es que lo hacía porque quería. Él ya estaba No. podrido de competir y era la forma que él había encontrado de juntar plata. Para ayudar al viejo, a la familia. Claro, era la forma que tenía de aportarle algo a sus seres queridos. Bueno. Y en sus letras también menciona mucho a sus seres queridos, a los ángeles que lo han cuidado. Y hay una lectura ahí como muy, ¿no? Terrenal y de sufrimiento en esa letra, al menos la que recién escuchamos. Al menos a mí me remitió a eso sin saber algunas cuestiones que estás contando. Sí, sí, yo creo que también viene, porque sigue siendo rap y viene también de esta cuestión de la calle, del sufrimiento, del barrio, de lo que se vive en el barrio, también viene por ahí un poco la temática y las letras de Acru. Pero bueno, esto fue más que nada en un breve resumen de lo que fueron los años 2015. Muy bien, Hoy impecable. si tuviera que resumir qué está pasando con la cultura, no podría definirlo porque no hay un movimiento emergente como lo fue el rock, la cumbia o el rap hace unos años. Hoy hay una mezcolanza un poco de todo. Por ejemplo, si la ves a Emilia Mernes, está haciendo funk brasilero. Está volviendo el reggaetón, de repente se puso de moda Luke Ra con el cuarteto. No hay un género emergente. Realmente en el under platense está reviviendo, capaz hay un revival de lo que es el rock barrial, el punk y el hardcore, ¿no? Los gritos, la gente pintándose, enojo. Pero está todo muy diversificado, ¿no? Me interesaría saber cuál va a ser el próximo gran movimiento cultural. Usted lo ha dicho, impecable. Lautaro Pisaco haciendo su columna. Hacemos breve pausa que hay más Odisea Cósmica. Cuando